La herencia emocional de nuestros antepasados. La herencia emocional es tan determinante como intransigente e impostora. A veces caemos en el error de pensar que nuestra historia comenzó cuando emitimos nuestro primer llanto. Pensar así es un error, porque así como somos el fruto de la unión de un óvulo y un espermatozoide, también somos productos de los deseos, fantasías, temores y toda una constelación de emociones, percepciones que se mezclaron para dar origen a una nueva vida. Actualmente se habla del concepto de novela familiar. Desde que una persona nace, comienza a escribir una historia con sus actos. Si se observan las historias de cada uno de los miembros de una familia, se encuentran coincidencias sociales, esenciales y ejes en común. Pareciera como si cada individuo fuera un capítulo de una historia más amplia, que se ha ido escribiendo a lo largo de diferentes generaciones. Esta situación fue hermosamente retratada en el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que muestra cómo a través de diferentes generaciones se repite el mismo temor hasta que se convierte en realidad y acaba con toda una estirpe. En particular, lo que se hereda de las generaciones anteriores son las pesadillas, los traumas, las experiencias no elaboradas. El proceso de transmisión transgeneracional es inconsciente. Generalmente se trata de situaciones ocultas o confusas que causan vergüenza o miedo. Los descendientes de alguien que han sufrido un trauma no tratado llevan el peso de sus faltas de resolución. Sienten o presienten la presencia de ese algo extraño que gravita como un peso que no se puede definir. Una bisabuela abusaba sexualmente, por ejemplo, puede transmitir los efectos de su trauma, pero no el contenido del mismo. Quizás hasta sus hijos, nietos y bisnietos lleguen el eco de una cierta intolerancia frente a la sexualidad o de una desconfianza visceral frente a los miembros del sexo opuesto, o una sensación de desesperanza que no termina de tomar forma. También esa herencia emocional puede manifestarse como una enfermedad. La psicoanalista francesa Dolto afirmó: lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Así como es reconocido que existe un inconsciente colectivo, también es claro que hay un inconsciente familiar. En ese inconsciente residen todas las experiencias silenciadas que de alguna manera se han callado porque constituyen un tabú. Suicidios, abortos, enfermedades mentales, asesinatos, ruinas, abusos, entre otros. El trauma tiende a repetirse de la siguiente generación en generación, hasta que encuentre una vía para hacerse consciente y resolverse. Los malestares físicos y emocionales que parecen no tener explicación, pueden ser una llamada para hacer conciencia sobre esos secretos, o sea, verdades silenciadas, que posiblemente no están en la propia vida, sino
en alguno de nuestros ancestros. Es natural que frente a experiencias traumáticas las personas reaccionen tratando de olvidar. Quizás el recuerdo es demasiado doloroso y piensen que no sean capaces de sufrirlo o trascenderlo, o tal vez la situación compromete la propia dignidad, como es el caso de los abusos sexuales, y por eso pase a ser víctima. Se traduce como vergüenza a quien la padece o simplemente se requieren evitar juicios de los demás. Por eso el hecho se sepulta y se considera de buen recibo no volver a hablar de él. Este tipo de olvido es artificioso, en realidad no se olvida, sino que se reprime. Se reprime el recuerdo. A su vez, todo lo reprimido retorna por una u otra vía. Lo más seguro es que vuelva por la vía de la repetición. Esto quiere decir que una familia que ha experimentado el suicidio de uno de sus miembros probablemente vuelva a experimentarlo con otro de una nueva generación. Si en un primer momento la situación no fue abordada y digerida y queda flotando como un fantasma que volverá a actualizarse tarde o temprano. Lo mismo ocurre con todo tipo de traumas. Cada uno de nosotros tiene mucho que aprender de sus antepasados. La herencia que nos han legado es muchísimo más amplia de lo que suponemos. A veces nuestros antepasados nos duelen y no sabemos por qué. Quizás sea claro que venimos de una familia que ha pasado por muchas vicisitudes, pero tal vez no conocemos cuál es nuestro papel en ese relato del cual somos un capítulo. Es probable que ese papel se nos haya asignado sin darnos cuenta. Debemos perpetuar, repetir, salvar, negar o encubrir las huellas de esos hechos convertidos en secretos. Toda la información que podamos recabar acerca de nuestros antepasados es la mejor herencia que podemos llevarnos. Todo lo que no resolvamos en esta generación, estaremos condenando, por así decirlo, a que nuestras futuras generaciones deban de sacarlo o resolverlo. Si no te encargas de tus aprendizajes, se lo dejarás a tus hijos e hijas o a tus nietos. Asimismo ocurre cuando traemos otras almas a este plano y no queremos asumir el compromiso que pactamos antes de venir. Si no nos ocupamos de estos hijos e hijas y le damos todo el amor que no nos dieron, así como los cuidados, estaremos dejando un vacío en estos que se llenará de depresión, soledad y rechazo. Ya solo quedaría esperar que este ser que no recibió tome conciencia y no repita estos a sus descendientes para no perpetuar este aprendizaje no asumido. Hay un dicho que dice: si no pagas la cuenta, la pagará tu descendencia. Esto no es solo un dicho, es un hecho. Los secretos guardados saldrán a la luz en forma de enfermedades mentales o de alguna extremidad faltante. Esto no es una condena, porque nuestros antepasados cometieron sus propios errores. Esta es la forma que tiene el cuerpo
de sacar a la luz lo oculto. Con amor, desde mi infinito hasta tu eternidad.